Ya arrancó intenso. Muy movido. Van esperando uno de los datos que hace falta, saber cuándo van a ser las elecciones. Algunos especulaban que iba a ser el 10 de agosto. Bueno, ayer hubiera sido el día para que salga el decreto. Eso no ocurrió, así que bueno, ahora seguramente la pasa para el 24 o para el 31 de agosto, ¿no? Bueno, se especulaba más que nada porque surgió una información de un consejo deliberante que había convocado extraordinarias y por ahí vino ese tema de la confusión. Exacto. Pero en realidad vos leías, era de Bellavista, vos leías y era abrir el paraguas para que en el momento... Hay pocos municipios que tienen que convocar vía Consejo Deliberante, la mayoría lo hace el intendente, y Bellavista es uno de ellos, entonces bueno. Pero bueno, en definitiva, siempre la expectativa era que sea a fines de agosto, principios de septiembre, así que bueno, parece que hacia allí vamos. Bueno, sí, son fechas que establece la Constitución. Esta era la primera fecha que habilitaba, que estaba habilitada. El 10 de agosto y el 10 de octubre. Exactamente. Hasta el 10 de octubre solamente se puede votar. Sí, para la primera vuelta. Después, sí, la segunda podría estar fuera de esa fecha. ¿Que estaría casi tocando con la elección nacional? Exacto, si fuera que se van sobre el límite, ¿no? Si es que hay balotaje. ¿Crees que va a haber balotaje? Todo apunta a que sí. Hoy hay un esquema de paridad, o por lo menos no de tanta predominancia del gobierno. Venimos de un gobierno provincial que hace un año y medio sacó más de 70 puntos. Y bueno, eso hoy no existe, ¿no? Un gobierno que se rompió, un gobierno que se fue deshilachando, primero con problemas internos dentro del radicalismo, con Ricardo Colombi rompiendo con el gobierno, después con muchos otros socios y aliados, algunos de ellos fundacionales que se fueron, con lo cual hoy el gobierno la tiene complicada porque además es como que el desgaste, ¿no? Ese desgaste que yo lo siento en el contacto con la gente, en donde te tocan temas que antes no eran tema en Corrientes. Por ahí nosotros tratábamos de contar cosas para que se sepan, pero el tema de la corrupción, por ejemplo, nunca fue un tema en Corrientes. Y hoy efectivamente es un tema. Cuando vos hablas de lo que salió una plaza en el centro que sale 4.000 millones de pesos y que la construyó una empresa afuera y no una correntina, y la gente abre los ojos y dice, che, pero tanto, y hacía falta gastar tanta plata. Bueno, ese tipo de cosas hoy sí están ocurriendo en Corrientes, con lo cual evidentemente el gobierno provincial no la tiene para nada fácil. Te pregunto porque hoy cuando estabas hablando de que no es el mismo escenario y que es otra la situación del gobierno, pero también es otra la situación de los partidos políticos. No pasó solamente con el radicalismo, digo, ¿no? Un PJ del cual vos sos parte, que venía intervenido hace ¿cuántos años? ¿Desde el 2000? Después de las elecciones del 2019. Desde el 2019 más o menos, hasta la fecha, sí. Y ahora con una normalización en la cual vos, por ejemplo, no te sentiste parte. Otra gente que no se sintió parte recurrió a la justicia finalmente terminó validando el proceso y a las autoridades. Pero pasa lo mismo con el Partido Autonomista, con el Partido Liberal, o sea... ¿Cómo ves todo vos? Un tema, ¿no? Independiente. Quiero hablar del PJ con vos. Lo de los partidos, eso. ¿no? Pero las elecciones que se dieron hasta ahora, 5 elecciones en 5 provincias, Santa Fe, Chaco, Salta, Jujuy y San Luis, el nivel de participación de la gente fue muy bajo. Y eso, por supuesto, preocupa, pero debe ser un llamado a atención. Debe ser un llamado de atención a la dirigencia de mirar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque ni siquiera es el voto bronca, es la ausencia de excepciones, la ausencia, en todo caso, no encontrarse la gente representada en un espacio, en un proyecto político. Está bien, pero las elecciones intermedias suele pasar, ¿no? Sí, pero no con estos porcentajes. En el Chaco votó el 50% de la gente. Y entonces... claro, cuando acá en Corrientes la participación va a ser distinta porque elegimos gobernador. Santiago del Estero y Corrientes son las únicas provincias que eligen gobernador. Ahora, yendo al punto que planteaba de los partidos políticos, ¿no? En primera instancia yo digo lo siguiente, yo tomé una decisión que tiene que ver con forma de ver la política, con una idea que yo estoy convencido de que en Corrientes va a ser muy difícil si nosotros, los peronistas, no somos capaces de dar un proyecto correntino para los correntinos. En la medida que sigamos mirando qué nos dicen de afuera que tenemos que hacer, nos vamos a equivocar. ¿Buenos Aires? De Buenos Aires, sí, sin duda. Pero
aún así yo quiero hacer un paréntesis y decir que yo estoy contento de que sean compañeros y compañeras de Corrientes los que conducen hoy el PJ. Aunque tengan esta cuestión de mirar y preguntar qué hay que hacer en otro lado, prefiero eso, ¿no? Yo creo que yo me siento cómodo hablando con mis compañeros, discutiendo con mis compañeros, me conocen, saben quién soy, yo sé quiénes son ellos, nos respetamos. No soy de los que construye hablando mal de los otros, y mucho menos de los compañeros. Sí, claramente tengo posiciones, las tomo. Esa posición fue plantar una bandera. Muchos compañeros y compañeras y mucha ciudadanía en general se siente representada con esa posición, con esa postura. Y también en aquel momento dije, bueno, yo no voy a participar del proceso interno, pero no me voy a quedar quieto. Bueno, efectivamente es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué opinas de Tincho Ascuba? Me parece que claramente de los candidatos del peronismo, de los posibles candidatos del peronismo, era el mejor candidato del partido. Yo pensaba en un esquema mucho más participativo, donde Germán tenga un lugar, donde Emiliano Fernández tenga un lugar. Bueno, todas esas cosas no ocurrieron. Esta cerrazón, esto de que ya todo está digitado desde arriba, los bendecidos. Pero la verdad que yo creo que Tincho es un dirigente político que en Paso de los Libres ha marcado su capacidad de gestión, ha sido reelecto, así que lo respeto y lo valoro mucho. Creo que lo que le está faltando en todo caso al espacio es darle más apoyatura, ¿no? Y allí... ¿Qué es apoyatura? Y bueno, ¿qué quieres decir con eso? Fíjate... Viene Cristina también. Doy un ejemplo, ¿no? Igual, pero que a eso voy. Eso es lo que no te cierra. A eso voy. Yo creo que nosotros, lo que te decía antes, y yo no soy, a ver, yo no soy el más kirchnerista de los peronistas, eso está claro, ¿no? Pero no reniego de la figura de Cristina, además valoro muchas de las cosas que se han hecho y muchas otras las critico. Pero me parece que esta idea de nacionalización, de que bueno, que nosotros somos los delegados nos aleja del correntino. Nos aleja del correntino. Y cuando además nos invitan a hacer política como se hace en Buenos Aires, también. Y entonces, bueno, un ejemplo, ¿no? El Congreso partidario. La verdad que era una oportunidad para que los compañeros que forman parte del Congreso se junten, hablen, discutan. Como siempre lo hicimos en los congresos, ¿no? Pero le den un respaldo concreto al candidato. Bueno, eso no ocurrió porque indicaron desde afuera que tenía que ser virtual. Bueno, la verdad es que ese tipo de cosas donde uno dice, che. No. Pero te pregunto porque yo sé que cuando Camau fue intendente, vos eras secretario, sí, ese apoyo a nivel nacional fue significativo. Sí, y ahí y mucho más, pero también allí aprendimos. Ah, bien. También allí aprendimos muchas cosas. Es decir, el apoyo nacional para hacer cosas era muy bienvenido. Ahora, cuando invadimos la provincia desde afuera, cuando en realidad teníamos un proyecto político superador en la provincia. Y bueno, nos confundimos. Yo estoy convencido de eso. Entonces, me parece que evidentemente esas cosas hay que aprenderlas. Pero bueno, yo doy vuelta a la página. Te decía recién María Emilia, yo no soy de los que construye hablando mal de nadie. Ya la opción está dada, la metodología de trabajo está dada. No comparto y por eso no estoy allí, ¿no? Bueno, y ahí te quería preguntar por el otro grupo, que es el Grupo Alondra, ¿no? ¿Por qué te pregunto por el Grupo Alondra? Porque justamente allí está un Emiliano Fernández que en su momento se lo vio muy cercano a vos, hasta con perfiles parecidos desde mi punto de vista. Y hoy en día él está en un grupo que vos participarías. Bueno, yo venía conversando mucho con ellos, bueno, con Emiliano sin duda, pero también con Perucho, con José Romero Brisco, bueno, por supuesto con Camau, más allá de las diferencias a nivel de política nacional que tenemos. Transitamos 8 años de nuestra vida política juntos y la verdad es que ese vínculo está siempre, ¿no? Ahora, a mí, yo tengo una cuestión que me parece que algunos hablan de límites, yo hablo de coherencia.
Y yo con el gobierno nacional no voy a estar. Con un armado en el cual encabece y o forme y o protagonice el gobierno nacional, no voy a estar por muchas cosas, porque no creo en esa política, porque creo que la crueldad en la política no puede ser avalada. Yo no puedo formar parte de un espacio de un gobierno al que hubo que llegarle a los galpones de desarrollo social para que entregue comida, al que después de bajarle el sueldo a los jubilados hiciera un asado para festejarlo. Yo la verdad que llegar al punto de la crueldad es algo que me parece que no voy a compartir. Todos ustedes ven, saben mi postura respecto al gobierno nacional, conocen mi postura respecto al gobierno provincial, y entonces nadie va a esperar de mí. Si algo es construido en el tiempo, es esto de la coherencia, de ser una persona creíble, de ser una persona que fundamenta lo que piensa. Entonces nadie va a esperar de mí que esté en un armado del gobierno nacional ni en uno del gobierno provincial, ¿no? Entonces Grupo Alondra también descartamos. No, a ver, pero no se trata de descartar o no. Yo creo que no digo identificación. Todas estas cosas se están armando. Todas estas cosas pueden tener un buen final o no. Hay muchas definiciones pendientes. ¿Te imaginas? El gobierno provincial no tiene siquiera candidato, ¿no? Hay muchas definiciones pendientes. Y entonces sí, yo marco algunas cuestiones que guían mi camino, ¿no? Entonces, hace poco recibí la visita tanto de Ana Almirón como del negro Giró. Fueron a hablar, hablamos como 2 horas. Por esto que te digo, me siento cómodo hablando con mis compañeros. Les dije lo que pensaba, les dije lo que siento. Vengo hablando bastante seguido con Ricardo Colombi. Mira, te estaba por preguntar. Y también nos decimos las cosas que pensamos y cómo las vemos. Y seguramente pronto van a llegar tiempos de definiciones y de tomar posición en este armado que hoy se ve al menos 4 espacios, aunque han surgido otros últimamente. Pero con esto, espera, porque quiero saber si Ricardo Colombi te invitó a participar de su armado político. Bueno, concretamente, claramente estamos hablando a esta altura, hablamos de política, ¿no? Me imagino que sí. No de proyectos legislativos. Y sí, no se trata de una invitación, sino se trata de sentirse o no parte. Estamos conversando. Y es una alternativa claramente que analizo, y son cuestiones en las que estamos trabajando. Yo tengo algunos objetivos muy concretos. Contanos. Uno de ellos es lograr que mis compañeros y compañeras del interior provincial, del Partido Justicialista, lleguen a la Intendencia. Y entonces, desde el espacio político del que participe, voy a buscar ser un puente para ampliarles el abanico de posibilidades que quedar solo encapsulado en el PJ. Voy a buscar poder hacer eso. Lo digo desde la experiencia y de la autocrítica, porque voy a contar algo que me involucra. Yo fui parte de una fórmula junto a Fabián Ríos, que en aquel momento pusimos el hombro, ¿no? Sabíamos que era una elección que estaba perdida contra el gobierno provincial, pero pusimos el hombro. Fabián fue candidato a gobernador, yo fui candidato a vicegobernador. La elección no fue para nada buena, la elección provincial, y eso le puso un límite a muchos de nuestros compañeros y compañeras que tranquilamente hoy podrían ser intendentes si es que la fórmula provincial no le ponía ese techo, ¿no? Me parece que esa es una de las enseñanzas que ya muchos tienen en el interior, y entonces, por supuesto, vamos a estar colaborando en todo lo que tenga que ver con los armados locales para brindarles un techo un poco más alto del que entiendo hoy tienen, ¿no? Bueno, decías que te movías, que te estás moviendo, digamos. ¿Tu objetivo personal cuál va a ser? ¿Y cómo se van a llegar esos acuerdos? ¿Tienen que ser programáticos, electorales? Bueno, a ver, yo tengo, como te decía recién, nunca pongo el carro delante del caballo, no soy de aquellos que construyen en base a lo personal. Por supuesto, soy una figura política y que rescatada por muchos, propios y extraños, últimamente más por los extraños que por los propios, por lo menos en vista de cómo se armaron las listas en el PJ.
Y entonces, por supuesto, mi participación electoral es algo que entiendo es muy probable que ocurra, ¿no? Mi presencia en las listas, me refiero. Ahora, por lo que escuchamos hasta acá, para aplicar un término futbolero, sos un jugador codiciado por todos los equipos, parece, que te quieren tener en sus filas. Es algo que en el tiempo he construido, esto que te decía recién, por un lado un perfil, pero también hemos aprendido. La actividad legislativa a mí me dio la capacidad de entender que el diálogo es muy importante. Cuando vos estás en el Ejecutivo, haces, y parece que todo lo que haces está bien, y bueno, y si no te gusta mucho el de al lado, y bueno, anda acompañando nomás. La realidad es que en la actividad legislativa, y sobre todo en el ejercicio de ser minoría, como me ha tocado a mí, profundizar el diálogo, profundizar el estudio de los temas, profundizar la fundamentación de las cosas, me ha generado entonces un vínculo con muchos actores, incluso el oficialismo provincial. Aclaro, con el oficialismo provincial no voy a estar, pero incluso el oficialismo provincial, vínculos de respeto mutuo, de valoración mutua. Y bueno, eso también se nota en estas instancias, ¿no? Claramente se nota de mucha gente que te invita, que conversa, que te pregunta, che, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a mover? ¿Cuáles son estas cuestiones que ven para adelante? Yo hoy digo, me parece que estamos en la provincia corriendo un riesgo, que si se da el tema de que el gobernador lo elija al hermano como candidato, es la confirmación de este riesgo, que es básicamente empezar nuevamente con esta cuestión de las dinastías, ¿no? Incluso los escucho a algunos oficialistas decir en privado la idea de Rovira, desde la Cámara de Diputados manejando toda la provincia. No creo en esos esquemas hegemónicos. No creo que la hegemonía, la soberbia en el poder hace mal. Creo que cuando el que está en el poder se rodea de aplaudidores, lo lleva necesariamente a cometer errores. Y entonces me parece que ese proceso hay que evitarlo. Y en ese evitar implica hacer un esfuerzo. Es más, todos vamos a tener que hacer un esfuerzo en algún momento de este proceso electoral, porque muy probablemente en la segunda vuelta estemos conversando con gente con la que habitualmente no conversamos. ¿Qué podría llegar a pasar? A ver, me queda claro de esto que estás diciendo que con ningún oficialismo, sea nacional, los libertarios, sea provincial, hoy en día la Unión Cívica Radical, no compartís ni estarías sentado dialogando. O sea, ese es tu límite. No dialogando, yo hablo con... No, me refiero a formar parte. Sí, formar parte. Yo dialogo con todos y trato además en general de escuchar qué piensa distinto. ¿Serías candidato a intendente? A mí es algo que me apasiona, la gestión municipal. Pero de vuelta, y la verdad que creo estar formado y creo estar capacitado. Y además tengo una cuestión, un vínculo con la familia municipal, con ese que transforma la realidad de Corrientes. Es decir, muchas veces nos acordamos de las cabezas y la verdad que son los trabajadores municipales los que transforman la realidad. Y pues, ¿sabes por qué te hago la pregunta? Porque quiero saber si vos sentís lo mismo que yo. Escucho mucho candidato a gobernador y casi nadie quiere ser candidato a intendente. Nos pasa con los chicos acá en la mesa, que incluso a Germán Braguer le preguntamos, pero mirá que sonás, no quiero, decía. Yo quiero estar arriba de todo. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo lo ves vos? No, yo creo que como te decía recién, faltan muchas definiciones. De distintas definiciones, incluso de candidaturas a gobernador. Claro. Yo entiendo que estoy formado, es algo que absolutamente me interesa, me apasiona. Tampoco pongo el carro delante del caballo. Creo que tengo que ser capaz de predisponer todas mis aptitudes, todas mis capacidades, todos mis vínculos para un proyecto que gane en la provincia. Y allí seguramente eso es algo que va a estar bajo análisis, ¿no? Es algo que va a estar bajo análisis en los próximos días y seguramente vamos a estar, cuando tengamos una definición de esas características, todavía falta, ¿no? Recordemos que ahora ya pasamos el 17 de agosto, difícilmente sea la elección, entonces ya pasamos al 24 de agosto. Si fuera así,
Si fuera el 24 de agosto, 50 días antes recién se ponen los candidatos, con lo cual estamos hablando de los primeros días de julio. O sea que todavía faltan para esas definiciones, cuando uno ve, sobre todo, cuando uno ve cuántos casilleros están llenos en las otras ofertas electorales, ¿no? Pero ¿cuántos frentes crees que van a quedar después de todo esto para competir en las elecciones? Es una muy buena pregunta. Existen muchos escenarios. Un escenario base hoy es el de 4. Creo yo que... Para nombrarme cuáles. Bueno, Libertad Avanza con otros espacios políticos. ¿Podrá ser todo este grupo o no? ¿Crees que este grupo va a sacar un candidato ahí o va a sacar varios? No. Pues muchos dicen que no se van a poner de acuerdo. No. Yo la verdad es que conozco a muchos de ellos. Y además con muchos de ellos he trabajado y sé de su capacidad política. Yo no subestimaría, de ninguna manera subestimaría. Claro, pero lo que voy es, ¿vos crees que se van a poner de acuerdo para sacar un candidato? Llega un momento en que uno se tiene que poner de acuerdo, puede haber gente que esté que permanezca, otra que se desprenda de allí. Dependerá del armado y de qué tanto puedan profundizar en las ideas. Ahí hay un desafío, el de las ideas. Con la Libertad Avanza hay un desafío. La Libertad Avanza piensa lo mismo en el gobierno provincial que el gobierno nacional. Hay que romper el Estado, hay que desaparecerlo. ¿Qué pasa con la educación pública? ¿Qué pasa con la salud pública? Más allá de las deficiencias que tenemos hoy, que ahora las podemos comentar, ¿no? Pero digo, bueno, ese es un núcleo que después veremos cómo queda, si queda. Después está el esquema del gobierno, el esquema del peronismo y el esquema de Ricardo Colombi y sus aliados. Ese es hoy el escenario base. Ahora, creo que el gobierno provincial empieza a ver que, sobre todo si el gobierno provincial hoy está en un punto, a ver, no subestimo de ninguna manera al gobierno provincial. Seguro. El gobierno provincial es el gobierno. Entonces, aquellos que subestiman se equivocan. Pero el gobierno provincial hoy está en un punto complejo. Puede bajar un poco más aún cuando selecciona a su candidato, sobre todo si es el hermano. Y lo digo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la sociedad, por eso decís, che, el hermano, elegimos el mejor. ¿Vos crees que no les va a gustar? El hermano. Ajá. Y además tiene un impacto en la dirigencia política, de adentro de los partidos políticos que todavía permanecen en el gobierno. No todos estarían conformes con esa decisión. Entonces, yo entiendo que el gobierno va a hacer el mayor de los esfuerzos por cerrar con la Libertad Avanza. Creo que ese es el objetivo político de acá al cierre, ¿no? Vos sabés que hoy en día muchos quieren cerrar con la Libertad Avanza. A ver, Grupo Alondra los convoca justamente por eso, ¿no? Y obviamente que me parece que el gobierno provincial de alguna manera dejó las puertas abiertas para cerrar, porque hoy en día Libertad Avanza como tal en las mediciones tiene un buen puntaje. Sí, y depende de sus candidatos. Y todo, por eso te digo, están postergando mucho el tema de candidatos. Yo digo, vamos a la experiencia reciente, ¿no? Acá en el Chaco. En el Chaco, ¿quién fue el actor? ¿La Libertad Avanza o es Dero? Yo te diría, estoy bastante más cerca de pensar que es Dero. Sí, yo pienso igual. Ahora, aún así, sacaron el mismo porcentaje, incluso un poco menos, que sacaron para cuando fue Dero gobernador. Es decir, ¿qué tanto le aportó? Bueno, está bien, son experiencias distintas. En Salta pareciera haberse encontrado un candidato en la capital que llamó la atención de la ciudadanía, no en todo Salta, es una elección por distrito. En Jujuy no les fue bien, en San Luis tampoco, en Santa Fe tampoco, salvo algunas excepciones. Una de las elecciones en uno de los cargos que había un buen candidato en la capital, en Rosario, no en la capital. Entonces, depende mucho de la candidatura, depende mucho de los perfiles. Estamos en una elección provincial. ¿Vos crees que a Milei le importan las provincias? Bueno, estoy convencido de que no. De hecho,
pero no solo desde el punto de vista electoral. En realidad veo que no recorre las provincias, que no conoce su realidad, que toman medidas sin interesarle absolutamente qué impacto tiene dentro de las provincias. Nosotros hoy en Corrientes estamos con unas dificultades muy severas. La industria de la construcción cayendo impacta muy fuerte en la forestoindustria. La forestoindustria está más allá de los avances que se hacen. Hace poco la segunda planta de bioenergía en Virasoro, pero la verdad es que el golpe que se está teniendo en el sector de la construcción es muy fuerte. Corrientes tiene una industria textil muy fuerte que le quedó de su época algodonera. Hoy el algodón lo compramos de Chaco y de Santiago del Estero, pero tenemos una industria textil muy fuerte que está empezando a sufrir. Ya nos pasó en alguna etapa con Macri. Estamos con problemas con los yerbateros. Bueno, la verdad es que yo no creo que le interese especialmente las provincias, más que ver los números, y creo que lo muestra además en el día a día, ¿no? No recorre las provincias. Corrientes vino a un acto político privado. Y entonces la respuesta es no le interesa. Ahora, electoralmente, bueno, veo que hay una pelea ahí, una disputa entre Caputo, Karina Milei, algunos piensan una cosa, otros piensan otra, pero bueno, veremos. El sistema electoral en Corrientes también es distinto, no es un sistema vetusto. ¿Vos bancás la boleta única? A mí me gusta la boleta única y me gusta mucho más la boleta única de Santa Fe que la de Córdoba o la nacional actual. Me gusta mucho más esta idea. Ayornanos, porque ¿cuál es la diferencia? Bueno, la boleta única básicamente implica que el elector toma una papeleta, que es la boleta, y marca quién es el candidato o el partido que es de su preferencia. En la boleta única que vamos a tener en las nacionales, por ejemplo, es una única papeleta. Entonces, ya sea verticalmente o horizontalmente, vos podés... Existe el voto arrastre, digamos. Yo marco este es mi partido, este es el partido y este es el partido. En cambio, en Santa Fe, vos vas y te dan una papeleta de gobernador y una urna para gobernador. Una papeleta distinta para senador y una urna para el senador. Y una papeleta distinta para intendente y una urna para intendente. Te ahorran el cortar boleta. Bueno, es que en realidad te obliga a optar en cada categoría. Claro. Se corta el voto arrastre. Cuando usted, si alguna vez les interesa el tema, si les queda prendida la lamparita después de lo que les digo, vean las diferencias que hay entre las distintas categorías en la elección. Y tiene que ver con esto, con que, bueno, está bien, a mí me gusta el candidato a gobernador, pero el candidato a senador en realidad es otro, y el candidato a intendente me gusta aquel, no me gusta. Se terminan las colectoras. Se termina el arrastre. Sigue existiendo las listas sábanas, digamos, pero se termina el arrastre, y la verdad que a mí me gusta mucho. Algunos critican esto mismo que yo estoy diciendo como algo beneficioso, y dicen, bueno, usted pero le resta sustento político, porque entonces llega un gobernador con una legislatura que por ahí puede no serle afín. Bueno, está bien, pero es la opción de la gente, ¿no? Néstor. Te pregunto, quiero volver un poquito hacia atrás a la época de la pandemia, donde fuiste un actor importante con tus estadísticas a nivel nacional, todo el mundo leía. ¿Tenemos que hacer una autocrítica de la pandemia? ¿Cómo crees que se gestionó? Porque algunos dicen muy bien y yo no creo que haya sido tan bien, digamos. No, yo a ver, una cuestión que creo que es lo primero que por ahí en el tiempo nos olvidamos, que era lo extraordinario de la situación. Lo inédito. Absolutamente extraordinario. Nosotros somos la generación que vivió una pandemia. Mi abuela nació en 1918, no vivió una pandemia. Justo cuando ella nacía era la última vez que había ocurrido. Nosotros somos una generación que vivió una pandemia. Y entonces cuando hace poco veíamos, cuando falleció Francisco, y veíamos la misa con él solo en el Vaticano. Entonces pareciera ser que se tomaban decisiones acá en la Argentina, en Corrientes, como que en el mundo no se tomaban ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, lo primero, ahora, si se hicieron todas las cosas bien, yo estoy convencido que no. Y por una cuestión fundamental,
creo que le faltó mucho más equipos interdisciplinarios. Creo que se basaban mucho las decisiones en el mundo, no solo en la Argentina. En el mundo se basaron demasiado las decisiones en función de una opinión médica, en función de una opinión de los estadísticos que decían, che, ojo que empezó a acelerar la curva y así esto, porque tenía mucho de estadística por la forma del contagio, y muy poco a la sociología, muy poco escuchar lo que estaba pasando. Y entonces no tengo dudas de que se pudo haber gestionado mucho mejor, de forma absolutamente distinta. Y una exteriorización de eso, volviendo a la política, es justamente la conformación de estas ideas de, che, el Estado se me mete en todo, el Estado no sirve, el Estado tiene que desaparecer, este discurso en el cual cree mucha gente y que ¿Milei es el resultante de eso, crees? En gran parte. Hay un libro de Pablo Semán, un sociólogo, pero es interesantísimo. La verdad que ahora no me acuerdo el título, pero es interesantísimo el análisis que hace de esto. Y encima él lo sacó antes de que gane Milei, pero ya hablaba del fenómeno y pone una pata muy importante en ese tiempo en el que estuvimos encerrados y en donde el concepto de casta, por ejemplo, no solo en el imaginario, hoy la casta pareciera ser que es solo la política, pero en aquel momento incluso la casta era el empleado público, que no había perdido su trabajo. ¿Y por qué crees que sigue seduciendo tanto? Alguien que dice, mira, hay que cerrar, no queremos cine, cultura, nada, fiestas populares, fuera, todo eso. Creo que hay un proceso, hay una cuestión que para mí es fundamental desde el punto de vista económico, que incluso yo lo vengo diciendo desde hace tiempo y mis compañeros me miraban y me decían, yo creo que la gente, la sociedad, venía reclamando una estabilidad, incluso hasta podía soportar un poco más de pobreza, pero ya basta inflación. La inflación era algo que nos sacaba absolutamente del día a día, de saber cuánto valen las cosas hoy y no mañana, y si pasado puedo comprar, si no puedo comprar. Todas esas cosas, la verdad es que marcaron, creo que el gobierno nacional empezó con una idea económica y luego a mitad de camino, más o menos desde el final del primer semestre del año pasado, está haciendo todos los esfuerzos, incluso con errores macroeconómicos, para bajar la inflación. Con mayor o menor éxito, el nivel de la aceleración de la inflación es algo que le reditúa, ¿no? Pero también digo, cuando nosotros decimos la gente lo respalda. Sí, es cierto, una porción de la sociedad. Pues claro. Porque hay otra. Él ganó hay otra porción, o los demás perdieron. Hay otra porción de la sociedad que hoy no está respaldando la gestión. Y el problema, y por eso hablábamos del ausentismo, es que esa otra porción no ve claro quién lo representa. Y me parece que allí es que cuando yo digo, che, tenemos que discutir algunas cosas más, incluso con sentido de pertenencia, yo desde mi espacio, del peronismo, ¿no? De decir, che, vamos a discutir vamos a contar algunas cosas allá en Buenos Aires que por ahí no se entienden, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos en época de campaña, yo era uno de los convocados como asesores técnicos ahí del equipo del candidato a presidente. Y yo en una de las reuniones me levanto, porque nos hablaban, digo, bueno, nosotros somos un gobierno federal, y yo levanto la mano y digo, miren, está todo bien, es cierto que se pudieron haber hecho esfuerzos. Ahora, yo le digo, ustedes van a Corrientes, nosotros tenemos el boleto colectivo 6 veces más caro que usted. Entonces no se compren estas cosas de que nosotros hicimos todas estas transformaciones, que en realidad después, cuando llega a cada una de las provincias, eso no se da. Me parece que esas discusiones nosotros nos debemos como espacio, pero también se deben generar los dirigentes políticos de encontrar una representación, de ser una representación de esas cosas que hoy... ¿Vas a estar en la boleta, Martín? Yo creo que sí.
Bien. Seguramente sí, pero de vuelta no es un objetivo personal, es un objetivo colectivo, y creo que tenemos que tener la responsabilidad política de aportar a ese objetivo, ¿no? Contador Martín Barrionuevo, senador provincial.